Muy buenas a todos, estamos en un nuevo programa más de La Voz de la Fuerza y hoy por fin, lo presento ya, tenemos un invitado que es Eneco. La verdad que nos hacía mucha ilusión que vinieses, también queríamos empezar a traer gente. Empezamos con Jorge y bueno, queríamos que el siguiente fueses tú ya, de hecho pasamos un bloque que lo hicimos nosotros solos una semana y bueno, ya pasamos directamente a ti. Preséntate si quieres directamente. Nada, muchas gracias por traerme aquí. La verdad es que estoy súper contento de estar, y de ¿Sí? poder charlar, debatir, hablar de diferentes temas. Cuando me comentaste la idea dije, va, de cabeza. Si me quieren tener aquí, ¿Sí? pues aunque sea... Nada, que hablamos de hecho puedo decir que me dijiste que te molaría ser recurrente en ese aspecto. Sí, en el caso de que a la gente le guste y que la gente diga, "Ostras, pues me mola lo que nos cuenta este tío", pues no tendría Nada. problema en venir, charlar, hoy de unas cosas, mañana de otras y lo Totalmente. Al final esto también puedes ir hablando un poquito de actualidad y demás. Eso Claro. está muy bien. ¿Tú qué Nada, me cuentas? yo estoy muy contento que esté aquí, la verdad. Y bueno, al fin y al cabo también como estamos haciendo un programa de calidad, por así decirlo, yo creo que a la gente también es llamativo. Y bueno, ahora hablaremos sobre diferentes temas, así que a debatir un poco. Totalmente, eso al final también lo pienso, ¿eh? Como que el programa como que tiene que ser de calidad y también la gente en ese aspecto te vemos como parte de calidad quizá del mundo más de la hipertrofia y demás y también traer a ese tipo de gente que te aporte de verdad, no sin más. Tenemos que estar al nivel, por así decirlo. Sí, Qué grandes. Nada, sí, al final yo creo que es importante ver diferentes aspectos, ¿no? Y que alguien te pueda hablar un poco desde la experiencia del laboratorio, entre comillas, ¿no? Y, joder, atletas que vengan desde su experiencia, el recorrido que tengan. Al final, aunar un poco todo y que los oyentes se puedan llevar algo claro, ¿no? O sea, Eso que es. con que se lleven 3-4 píldoras de cada conversación. Juntar, o sea, al final la gente más top del fitness que ves que destaca, pues es lo que te digo. Tú por la hipertrofia, nosotros destacamos por la fuerza y yo, por ejemplo, como atleta, traímos a Jorge que, joder, acaba de competir, que es un atleta top, la verdad, también a nivel de culturismo. Entonces, no sé, ir trayendo gente yo creo que puede ser un programa muy, muy chulo. Así que, bueno, lo que te digo, simplemente lanzamos un poco de temas y vamos hablando. Si realmente antes de empezar estábamos hablando y es lo mismo. Totalmente, Sin totalmente. ningún problema. Lo primero, te lo he dicho de coña, pero vamos a hablar de volumen de entrenamiento. Siempre es algo que tú y yo hemos hablado bastantes veces, no discutido, pero pues hemos tenido nuestros más, nuestros menos, cada uno tiene quizás su opinión. Diferentes puntos de vista. Yo puedo haberlo cambiado también ahora, también te lo digo, así que simplemente, damos tu opinión. Un poco, habla del tema del volumen de entrenamiento o si quieres de lo que tú y yo muchas veces hemos discutido. Tú optas por un volumen de entrenamiento alto dentro de quizá unos parámetros o que tú ves unos parámetros más en cuanto a ciencia y yo siempre, por así decirlo, me he pasado y muchas veces hemos discutido, como digo, entre comillas, de eso. Vale, yo creo que lo primero es contextualizar un poco el volumen de entrenamiento porque estoy seguro que la gente se perderá, aunque hayamos hablado muchas veces de qué es el volumen o qué no. Al final, dentro de todas las variables de entrenamiento que tenemos, ya bien sea con el objetivo de ganar fuerza o ganar masa muscular, el volumen de entrenamiento se refiere a la cantidad de lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, de meter un estímulo efectivo, nosotros tenemos en cuenta que, por ejemplo, para las ganancias de masa muscular, un estímulo efectivo es llevar una serie al fallo o estando muy cerca del fallo. Así le sacamos un estímulo efectivo, una unidad de estímulo efectivo. Es verdad que no todas las series son iguales, que una serie puede sacar más estímulo que otra, bien sea o porque hemos estado más cerca del fallo o porque somos atletas más avanzados y técnicamente somos más expertos y podemos exprimir cada una de las series que hacemos mucho más, o porque el ejercicio que estamos haciendo está llevando ese estímulo a una zona específica. Por muchas razones, una serie puede ser más efectiva que otra, pero bueno, vamos a poner que una serie al fallo o muy cerca del fallo es un estímulo efectivo, una unidad. Entonces el volumen de entrenamiento lo que hace es aumentar unidades del estímulo efectivo. Lo que sabemos a día de hoy, por los diferentes trabajos que se han ido publicando, es que el volumen de entrenamiento y las ganancias de masa muscular tienen una relación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más volumen de entrenamiento metemos, hay mayores ganancias. ¿Por qué? Porque, como decíamos, estamos metiendo más estímulo efectivo. Pero como en todo, más siempre no es mejor. Es como invertida. Eso es, como cuando hablamos de proteínas, que nosotros podemos decir, si tú metes 1 gramo de proteína por kilo de peso corporal, pues puedes ganar X masa muscular. Cuando metes 1,5, cuando metes 2 gramos, cuando metes 2,5, ganas más, pero llega un punto en el que por mucho que más que metas, no vas a ganar más. Entonces con el volumen de entrenamiento pasa algo parecido. Y ahora es como que hay mucho debate, los que están a favor del volumen, los que no están a favor del volumen. De hecho, yo creo que se ha ido un poco de que ahora hay gente como que está dando nada intensidad y cero volumen.
Yo, particularmente respecto a lo que estás diciendo, creo que hay que tener dos cosas muy en cuenta. A la hora del volumen, lo que hablamos, o sea, antes del volumen, igual la intensidad que estás implicando. Y luego también respecto a contextualizar un poco cada persona. Y al fin y al cabo, yo pienso que cada persona se adapta y también saber un poco la situación. Es decir, no lo mismo igual en tu caso, que tienes disponibilidad 100% completa para esto, que tienes o que duermes lo que toca. Es decir, o sea, estás en las mejores circunstancias que igual una persona que pues no, o sea, trabaja o etc. Pero al fin y al cabo yo particularmente soy partidario de que normalmente las personas se tienden a adaptar a todo siempre y cuando estés en las mejores condiciones. Yo soy desde este punto de vista y que igual hay muchos estudios que dicen X cosas de tantos series efectivas y tal, pero hay que tener en cuenta cómo son esas series efectivas y luego aparte cuáles los hábitos o la rutina de esa persona, por así decirlo. Yo creo que los ejercicios también es de lo más Aparte. determinante. O sea, a mí me pasó en cuarentena que dije, voy a meter mis 40 series por sesión de espalda. Y las metía en dominadas y remos con barra. Eso es. Las metí el primer día y dije, no. Esto es totalmente inviable. Entonces es algo que hay que tener súper en cuenta cuando hablas de... cuando hablas de exactamente volumen, dices series, no. ¿Qué ejercicios estás metiendo? Es lo primero, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Eso es justo lo que comentábamos al principio, de que una serie no siempre es una serie o no es lo mismo, sí, dependiendo de muchos factores. Uno de esos factores es eso, el tipo de ejercicio que estemos realizando. Por ejemplo, tenemos ejercicios que pueden trabajar más el músculo en estiramiento y sabemos que este tipo de ejercicios generan más daño muscular y van a generar más fatiga que otros que trabajen en acortamiento, que seguramente le vas a poder meter muchísimo más volumen de entrenamiento. Eso lo comentaste en el Más Academy y me acuerdo que te lo dije. Sí, me acuerdo totalmente que el pectoral era mucho más bajo, claro, porque trabaja en estiramiento. Sí. Entonces, pues dependiendo del grupo muscular, de los ejercicios que hagamos y como bien has comentado, Jordi, del individuo. Porque muchas veces nos olvidamos del individuo. Muchas veces hablamos de volúmenes absolutos. De decir, si haces 5 series muy intensas no necesitas más. Vale, pero ¿quién no necesita más? ¿Sabes? ¿Quién no las está necesitando más? Y luego el problema de muchos estudios es que normalmente la gente más top no se somete al estudio. Exacto. ¿Sabes? Eso es lo principal problema. ¿Cómo ves el tema de los estudios? Tú que, bueno, al final te comes muchos estudios. Eso es. ¿Cómo lo ves? Yo lo que creo es que al final los estudios son una pequeña guía de lo que a la media de personas les puede valer. O sea, porque al final lo que tenemos que hacer de un estudio es los resultados que sacamos es de una muestra de una población específica y entonces extrapolar esto a todo el mundo es erróneo. Sí. Si nosotros vemos que en los estudios, en un estudio de volumen de entrenamiento, los sujetos tienen de entre 18 y 30 años y que tienen una media de experiencia de 2 años, hombre, pues lógicamente esto tú no lo vas a aplicar a una persona que lleva 6 años entrenando o a otra persona que se acaba de apuntar al gimnasio. Entonces, yo creo que eso, los estudios nos dan una pequeña guía de lo que a la media de personas les puede ir bien, pero la individualización termina siendo clave en el éxito deportivo de cualquier atleta. Exacto. Entonces, como comentabas, Jordi, una persona puede tener una disponibilidad del 300% para dedicarse a levantar pesado, a entrenar, a comer y a dormir, y otra persona tiene un trabajo súper exigente que tiene 1 hora y media en su día para entrenar y, lógicamente, ni le vas a poner el mismo volumen de entrenamiento, los mismos ejercicios, ni absolutamente nada. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas, Joan, de que... o sea, me ha salido ahí un acento de Joan. Lo que comentabas de la pelea esta o la discrepancia que tuvimos sobre el volumen de entrenamiento, que cuando estuvimos juntos, ya te lo comenté, es decir, que tu condición es totalmente especial. Totalmente. O sea, es una condición de una persona que se escapa no es extrapolable a nada. A nada ni a nadie. Exacto. Entonces, al final, viendo que tú respondías con esa cantidad de volumen de entrenamiento, sí que es verdad que habría que ver y decir, vale, ¿cuántas estás utilizando? Eso de todo eso, ¿cuánto es? Estamos metiendo 40 series, vale. Si metemos 20, responde igual. Porque luego otra cosa que estamos viendo, es que de hecho ahora estoy trabajando en una revisión sistemática con metaanálisis sobre el volumen de entrenamiento y lo que vemos es que aunque haya una dosis respuesta de meter, por ejemplo, voy a poner números aleatorios, 15 series, a meter 20, vale, con 20 mejoras más, pero mejoras igual un 1% más. Yeah. Si pasas de 7 a 15, mejoras un 30% más. Por lo tanto, si te interesa meter 15 en vez de 7, pero igual no 20 en vez de 15. ¿Por qué? ¿Por un riesgo de lesión o por cualquier cosa? Por un 1% de mejora. ¿Hasta qué punto te renta, por así decirlo? La fatiga que vas a acumular, el riesgo de lesión que vas a tener va a ser mucho mayor. Entonces, ¿hay dosis respuesta? Sí, porque metes más y mejoras más, pero ¿cuánto más? Esto es lo que nos tenemos que parar a pensar, ¿no? Sí. Aún así, yo sí que pienso que si ya te vas a la élite, siempre hasta ese 1% más es favorable.
Sí, está claro. Lo que pasa es que tenemos que manejar tiempos, tenemos que manejar, porque si a costa de meter un 1% más, los mesociclos se acortan, porque acumulas mucha más fatiga y tienes que meter una descarga, por ejemplo, por decir algo, igual no interesa. Habría que ver cómo respondes, cuánto se alarga tu mesociclo, se puede alargar con ese volumen de entrenamiento y de ahí tirar. En este caso, por ejemplo, el tema de las descargas, en tema de hipertrofia, ¿cómo lo soléis plantear habitualmente? Vale, el tema de la descarga, yo lo que creo es que cuantas menos descargas se hagan, mejor. Por el tema de que estar descargando una semana es una semana que no estás progresando. Entonces aquí... Bueno, una semana de supercompensación en un futuro, como podamos ver. Sí, podría ser interesante, pero imagínate que cada 4 o 5 semanas metes una descarga. No tiene Dices, sentido. ostras, ¿cuántas descargas metes a lo largo de No la tiene ningún temporada? sentido. De hecho, nosotros con la fuerza, No alguna, hacemos- alguna ondulación. Post pero poco. AMRAP o en el tapering nos lo vamos a plantear de diferente forma. O sea, no nos Sí, gusta meter pero descargas. Salvo que durante el toda la atleta sea plan- muy pesado y tire muy pesado o cosas así, pero normalmente descargas las justas. sea, salvo que la situación lo pida, ¿sabes? Eso es. Al final, como comentabas, Joan, el tema de la ondulación es clave, ¿no? Que tú cuando ya estás ondulando en volumen, en intensidad y todo, lleva un ritmo natural la progresión y la programación como para decir, ahora voy a hacer una descarga, ¿no? Porque ya vas disipando algo de fatiga, el fitness se va elevando, pero sí que es verdad que hay en ciertas situaciones en las que vamos concatenando mesociclos, que la fatiga se está acumulando, que ya empieza a haber molestias, que incluso tú puedes predecir, porque al final la adaptación muscular y la adaptación de otros tejidos no van de la mano. Entonces, muchas veces tú muscularmente te puedes encontrar muy bien, pero otros tejidos pueden Está estar claro. diciéndote, hey, descansa un poco. Yo particularmente creo que las descargas como tal no deberían estar planificadas, sino que según adaptarlas un poco, según un poco la situación del atleta y en base a sensaciones. Yo creo, ¿eh? A mí me gusta hacer un poco... O pues, tener una idea. Un mix, eso es. Tener una idea, pero imagínate que el atleta está encontrando algunas circunstancias para que haga una descarga. Eso no es Eso es, necesario. eso es. Yo lo que creo que puede ser interesante es, pues planteamos cada X semanas, se puede Eso es. plantear una descarga, pero esta descarga es muy flexible, la podemos mover tanto para adelante como para atrás, porque tú imagínate, después de 15 semanas de trabajo, imagínate que te quedan otras tantas más y ya ves que el rendimiento se estanca o empieza a caer, empieza a haber molestias, dices, ¿para qué voy a seguir apretando? Se hace la descarga aquí. Y en este aspecto, el tema de la descarga, tío, bueno, nosotros más o menos lo tenemos claro, pero sobre todo en el tema de la fuerza, pero en el tema de hipertrofia realmente cómo lo plantearías, porque mucha gente se piensa que la descarga es el hecho de dejar de entrenar, cuando realmente eso no es así. No, ¿vale? eso sería un desentrenamiento que puede ser estratégico también, ¿no? Pero normalmente no se suele aplicar. Entonces, normalmente en el tema de hipertrofia, ¿cómo planteáis este tipo de descargas? Normalmente, como la descarga suele venir después de un periodo donde el volumen de entrenamiento es bastante alto, a mí me gusta plantear reduciendo por lo menos hasta la mitad el volumen de entrenamiento y si estamos trabajando en el fallo muy cerca del fallo, pues alejarnos un pelín más. Entonces, esto lo que nos va a permitir es disipar la fatiga, pero que las adaptaciones se mantengan. Y normalmente las cargas las planteas las cargas, no suele ser lo normal. No suelo plantear las cargas al atleta. En el caso de que sea un atleta que... Porque hay atletas que dicen, yo quiero que me pongas números y que me digas cuánto tengo que levantar. En ese caso sí, pero normalmente pues le planteo con un RP bajo y si el atleta está acostumbrado a trabajar así, pues... Lo importante es eso, que en las descargas la gente se piensa muchas veces que no se entrena y sí, es algo importante se también. entrena. Aparte a nivel de mentalidad, yo creo que el hecho de decir no voy a entrenar prácticamente ya muy mal. A mí me pasa. Sí, a mí me pasa a mucho mí con también. la fuerza. A mí lo que me suele pasar es que cuando estoy en descarga digo, "Buah, para eso voy a ir al gimnasio". Digo, Totalmente. para Que no que es en tirarlo plan, fuerte. no te tío. vas a dejar los cojones en el Sí, gimnasio, sí, no, sí. no, Pero no es mola. necesario para que luego puedas Para que seguir luego vaya metiendo bien. volumen de entrenamiento y sigas pudiendo adaptar a lo que venga. O sea, Eso que- es, eso es. Hablando de todo esto, no viene tanto al caso, pero lo hemos empezado a hablar antes. El tema del culturismo natural y demás, más que nada, obviamente lo hablamos contigo. También quiero ver si crees que en gran parte viene por ti, el tanto el auge que está teniendo. Y aparte has comentado, estás haciendo test, ¿no? Si no me equivoco. Eso es. Para, bueno, ¿cómo se llama? WNBC. Eso, perdón. Pero, coméntanos, ¿piensas un poco que es por ti el auge? Yo no creo que sea por mí, creo que algo he podido tener que ver en el tema del culturismo natural. De hecho, hay gente que lleva con el tema del culturismo natural muchísimos años y bueno, creo que yo he aportado un poco mi granito de arena Eso es. y creo que muchos chavales que hay, claro, porque imagínate, eres un chaval, ¿no? Que dices, yo es que no quiero utilizar ningún tipo de sustancias, pero me gusta la competición. Y solo tienes opciones, como pueden ser federaciones estilo IFBB, que tú sabes que en se cierto usa. nivel se usa, ¿no? Y tú dices,
es que nunca voy a hacer nada aquí. O sea, siendo natural, o tengo una genética privilegiada, porque hay gente que tiene unas genéticas muy buenas, que vienen con una base de locos. ¿Tú has que competido? Sí, he competido en regionales. De hecho, gané un regional en ¿Sí? el Vasco Navarro. Pero claro, luego en el nacional ya me dieron por todos los lados. Ya. Y hay gente incluso que puede ir a nacionales y ganarlos, que puede ir a internacionales y quedar bien. Pero claro, estamos hablando del 1% de toda la población. Entonces, si muchos chavales quieren competir y por lo menos hacer algo o sentirse competitivos, competentes, ¿no? en el tema, pues antes no había estas opciones. Y ahora, a nivel internacional, la WNBF tiene mucha fuerza, vemos atletas buenísimos, gente que lleva muchos años entrenando y compitiendo. Y en España creo que el primer campeonato de la WNBF se hizo hace 2 años. Y esto es como que ha dado, creo yo, un respiro a todos estos chavales que dicen, mira, quiero competir de forma natural y tengo una opción para hacerlo. Claro, eso es. Porque es lo que tú comentas, no es lo mismo ir a competir que competir. Eso es. ¿Sabes? Y luego aparte, yo particularmente pienso que en tu caso es como un poco lo que a ti te pasa con lo de la fuerza. O sea, el power se lleva haciendo desde mucho tiempo, pero al fin y al cabo con tu canal y el hecho de subir levantamientos, pues Ayudas. ayudas. Lo hablamos con Jorge. Exacto. Ayudamos introducimos a que la gente empiece a entrenar bien, quizá, pues en tu caso lo que te digo, pues ayudas también con el tema del culturismo natural. Has querido entrar dentro de la federación como tal. Eso es. A mí me parece muy positivo, ¿eh? Sí, sí, que no, me parece, aquí parece que yo también llevo una cruzada contra esto. No, totalmente. Al final lo que comentabas, ¿no? Pues de forma desinteresada, porque a mí la federación no me da absolutamente nada, pues estoy haciendo controles antidoping aquí por la zona de Valencia y es como, pues, si puedo ¿Cómo hacerlo. Son de orina. Pero O sea, me refiero, ¿vas tú sí, sin más? No, yo tengo un listado de los que están federados aquí en Valencia. Yo cojo este listado y veo los nombres de la gente, ni me suenan, entro en el Instagram de la peña y yo voy viendo y digo, este parece que se chasca. Sí, este está muy grande, ¿no? Y claro, entonces contactamos con el tío este y tenemos 48 horas para decirle, oye, dentro de 2 días tienes que estar en casa a esta hora que voy a pasar o lo que sea. ¿O vas a estar aquí? Sí, tal. Pues yo cojo, a esa hora paso por ahí y le digo que se baje los pantalones, que le vigilo que... ¿En serio? Sí. Delante suyo, delante tuyo mea. Eso es. Tiene Para que que le veas. mear- Nada. Sí, le veo la pija, le veo la pija. Sí, sí. Totalmente. ¿En serio? Sí, tengo que estar ahí para que... Claro, es que también si no te puedo hacer el cambiazo, tío. Claro, No, voy ahí. al baño. Vale, tío, el botecito aquí. Sí. Se hacen las cosas bien, no se hacen. Estoy delante de él, entonces yo me aseguro... O sea, es como que el bote tiene 3 cierres, ¿no? Tiene el cierre del bote, luego le pones un cacharro, luego lo metes dentro de un plástico que lo cierras, luego... Y claro, todo esto directamente me lo quedo yo y lo mando a analizar a Estados Unidos y ya está. ¿Y qué tal llevas eso de tener en casa la orina de la gente? ¿Eh? ¿Qué tal? Bien, está ahí guardadita, bien guardada. ¿Sí? Sí. Ah, brutal. Para cuando falte el agua. Nada, Fatal. esto va, fatal. Nada, en serio. A mí me parece positivo, ¿eh? Y en parte que te quieras meter, al final también te da un grado de compromiso. Es que realmente es lo que le da validez a eso, porque si no, lo que pasa muchas veces es que igual gente que compite en culturismo natural predica con eso, pero luego la realidad es que no, ¿sabes? A ver, pero esto Y es habrá como muchos todo. casos de gente que va a competiciones que se supone que son naturales y luego la realidad es que Claro. no. Yo creo que lo bueno también de todo esto es que sirve como método disuasorio también. O sea, imagínate que tú estás federado y te dicen, en 2 días voy a estar en tu casa. Si tú te estás ciclando, lo que te sale decir es poner excusas constantemente. Ya. Es que no sé qué, es que no sé cuál. Y tú estás viendo que esta persona está en Valencia. Entonces, y te está diciendo, no, porque tal, porque lo otro. Entonces, directamente, como este atleta se ha negado a hacer el control antidoping, queda sancionado y no puede competir en 10 años en la federación. ¿En 10 años? En 10 años. O sea, está eliminado. Porque directamente no ha querido hacerlo. Claro. ¿Qué pasa? Que como no se le ha hecho, no va a dar positivo y no tiene que pagar una multa. Porque tú cuando te federas estás firmando que no vas a dar positivo y que si das positivo pues pagas una multa. Pero claro, el hecho de decir que voy a hacerte un control sorpresa ya es un método disuasorio para que la gente que se quiera federar Sí, no no lo hagan. Porque ¿quién en su sano juicio que está ciclando lo que sea y dice me voy a federar en la WNBF y me voy a arriesgar a que me pillen? Me parece perfecto, ¿eh? Y realmente creo que esto lo deberían aplicar al Power. Sí, porque para en el la gente Power que no se compite, aplica. ¿sabes? Claro, Y al porque final vas a la competición y me das a la competición y ya está, ¿no? Eso Claro, es. vas a la competi y te lo pueden hacer en la competi, pero en la competi puedes ir ya limpio. Debería. Si realmente queremos que crezca el Power como tal, deberían aplicar ese tipo de. A ver, Power, la La IPF. federación. Sí, Eso es. bueno, en concreto, pero ya me entiendes. Sí. Si queremos que hacer las cosas bien, pues debería hacer lo mismo que tú estás aplicando, Sí. yo creo. Con esto del Power,
ya también para entrar un poco en otras materias. Tú, Jordi, ¿qué opinión tienes a nivel de grasa y rendimiento? A ver, la grasa y rendimiento. Para hablar un poco de todo también. Luego también pasarlo al culturismo. La grasa y rendimiento pues dependerá un poco de la categoría. Pero ¿qué ves lo idóneo? A ver, para hacer power realmente estar más 15% de grasa va a ser algo positivo. Aún así hay gente que tiene un porcentaje de grasa bajo y que son atletas muy top. Tenemos a Charles Barber Medicine, que se llama en Instagram, Charles Dixon se llama. Bueno, tenemos a Russell Lori, tenemos a Tyler Atwood, en plan, atletas muy muy top, que compiten en IPF. También son categorías bajas. Sí, son categorías bajas de menos 93 kilos, o 74 por ahí, 83. Y bueno, al fin y al cabo están en un ratio de porcentaje de grasa muy muy bueno, pero obviamente gente más 100 kilos o más 110 kilos, estar en un 10%, 12%, o eres muy muy alto o es inviable. O sea, no puedes estar en un 12% pesando 120 kilos, si no algo falla y ya vendríamos a lo simple que está pasando aquí. Pero pienso que estar en un 15% es lo ideal, y que luego el tema de la grasa es algo positivo según un poco el movimiento que hagas. Ya se ha visto muchas veces que el tema de la grasa de cara a la sentadilla puede beneficiar en el rebote, y lo vemos en atletas muy pesados. Aquí en España Rubén Rico, pues casi 190 kilos o más de 190 kilos, más sentadilla que el próximo día, o sea, el próximo campeonato a batir el récord, o es el objetivo que él tiene. Y lo único que para el peso muerto, pues la pancha y tal, el tema del bloqueo, hay un poco más de líos, y la banca también beneficiaría. O sea que yo sí que veo, hablando vista. ya más de números, sé que luego dentro del culturismo lo vas a ver de otro modo, pero en general yo sí que lo veo durante el año, estar entre un 15 y un 20% lo más efectivo, cuando mejor yo personalmente también me noto entrenando a nivel de fuerza, y aplicado también a la parte de estética. Vale, aquí mi opinión al respecto en cuanto al powerlifting, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos ha comentado Jordi. De hecho, al final solo tenemos que ver a los strongman también, que la mayoría tienen un porcentaje graso bastante elevado. Sí, hoy en día también el tema del strongman está un poco más relacionado con el crossfit, y al fin y al cabo antes los strongman se veían mucho más pesados. Hoy en día tienes a Thor, que pesa 200 kilos y no está gordo, o sea, se le ven los abs, pero sí, que entiendo lo que quieres decir. Tradicionalmente en los movimientos de fuerza más pura, eso es. Primero porque también pueden modificarte favorablemente las palancas. Totalmente. Porque te acorta el rango de recorrido muchas veces, entonces el porcentaje de graso alto beneficia. Luego, los dos números que has puesto entre el 15 y el 20 a mí no me parecen números escandalosos, en el sentido de que nosotros, yo creo que podríamos poner una bandera roja a partir de ese 19-20% de grasa, ya por problemas metabólicos y de salud que pueda llegar a tener el atleta, hablando ya de salud, ¿no? O sea, porque al final el rendimiento es clave, pero la salud es importante porque es lo que va a hacer que a largo plazo sigas rindiendo. Sí. Entonces, pues pasarte acumulando tejido graso, pues puede llegar a ser un problema. Cuando hablamos de deportes de fuerza y sobre todo categorías como las que estás diciendo, a partir de los 100 kilos o lo que sea, ahí lógicamente estar por debajo del 15% te va a suponer más estrés que otra cosa. Ya no hablo de estrés psicológico, sino estrés físico, estrés fisiológico. El acercarte a un 10%, bajar de ese 10%, ya ni locos, no tiene ningún sentido. Pero sí que es verdad que si todo esto lo pasamos un poco al culturismo, a las ganancias de masa muscular, lo que hemos visto en diferentes trabajos es que a partir... No es un número exacto, pero sí 16, 17% de grasa, 18%. Cuanto mayor es ese porcentaje graso, cuesta más ganar masa muscular, y de 1 kilo de masa corporal que ganas, la proporción se inclina más hacia las ganancias de grasa que de masa muscular. Entonces, un atleta de competición que en la propia tarima, o sea, porque un powerlifter no tiene que estar seco para competir. Un culturista sí, un culturista tiene que estar en un porcentaje graso muy bajo. El pasarte tanto de porcentaje graso va a hacer, uno, que luego esta fase de definición se te alargue muchísimo, y por lo tanto, cuanto más larga sea una fase de definición, más riesgo de pérdida de masa muscular tienes, porque estás mucho más tiempo en déficit energético. Y número dos, que si te pasas mucho tiempo en volumen, pero el ratio de ganancia de masa muscular y grasa se inclina más hacia las ganancias de grasa, al final va a hacer que en ese mismo momento, a nivel motivacional, yo creo que a una persona que se dedica a la estética no le va a motivar entrenar, cuesta mucho levantarse, mirarse al espejo y ver que está perdiendo las formas, o que no tiene las formas que tenía, por ejemplo, en competición, que esto suele ser que tú te ves como cuando estabas en competición, y ya verte fuera de competición es complicado.
Imagínate con un porcentaje graso bastante alto. Luego, a nivel de salud, como decíamos, a partir de ese 17, 18% de grasa, 20%, puede haber problemas también. Y luego, a nivel de decir, qué larga se me va a hacer la definición, o sea, es como un cómputo de factores que puede hacer que no sea positivo. Oye, pero una cosa es decir que nos mantengamos, por ejemplo, entre un 12, porque tampoco creo que una persona que se dedica a la estética tenga que estar un 10% de grasa todo el año. No es tiene que yo, sentido. de hecho, creo que muchas veces sobreestimamos el tema del porcentaje graso. Yo me he dado cuenta que antes lo veía como decía, esta definición he llegado a un 8. ¿A un 8 de qué? Estás en un 10. O un 11. Sí. Y ya está, estoy sequísimo, ¿sabes lo que me Digo que refiero? depende un poco también de la morfología de cada persona. Sí, pero hay que gente que tiende a cómo retener se más. distribuye la Exacto. grasa. Antes yo creo que, por lo menos a mí, se me iba la pinza con ese tema. O sea, de verdad que pensaba que era mucho más bajo lo que tenía y tal, y no. Y de hecho, y cuando acabas el volumen, yo creo que el tema del 15 yo también antes lo veía muy así, y yo digo, muchos volúmenes se me han ido mucho más, 100%. Yo creo que el tema de hipertrofia, en este caso hay que buscar un poco donde el atleta se encuentre cómodo y donde pueda entrenar y dar el 100%, ¿sabes? Si es un 18, pues un 18, dejando un poco más el tema de la salud. Si es un 16, un 17, donde se note fuerte y al fin y al cabo que también él vea que puede entrenar a tope, ¿sabes? Porque si igual tú consideras que es óptimo estar en un porcentaje de grasa o no pasarse, pero el atleta tampoco está en buenas condiciones de cara a nivel de energía y tal, pues igual hay que primar un poco más eso. Y en el tema de la fuerza, yo creo que también es importante concienciar un poco que no el hecho de que porque estés un poco más pasado significa que no vas a ganar masa muscular, porque en muchos casos lo que siempre hablamos, Ray Williams pesa 180 kilos, tiene un porcentaje de grasa es obeso obviamente y tiene 4,90 de sentadilla, la poca masa muscular que tiene parece que le levanta algo de kilos. No, pero ¿sabes? claro, aquí estamos también hablando de peso corporal en total. Yo creo que aquí es importante ver las mejoras del rendimiento respecto a las mejoras de masa muscular. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos ver, por ejemplo, a un chaval que pesa 100 kilos y que te mueve 110 kilos en press banca y dices, aquí algo no va bien, ¿no? Sí. O que tú digas, yo es que me siento mejor cuando estoy subiendo de peso, claro, pero es que las mejoras en el rendimiento vienen por las ganancias de masa muscular o vienen por la subida del peso corporal como tal. O sea, lo que me refiero es que a lo que a un culturista le interesa no es mover kilos porque sí, sino el mover más kilos es la consecuencia de haber ganado masa muscular. Eso es. Entonces, si nosotros estamos viendo que este atleta está rindiendo muy bien y que lleva un progreso lineal hacia arriba, bueno, con sus altibajos, ¿no? Como a todo el mundo, pero que lleva un progreso que a medio y largo plazo está mejorando y el peso corporal va aumentando progresivamente también, es una buena señal. En cambio, si nosotros vemos que el atleta dice, pero es que yo pesando no sé cuántos kilos más o tal, me veo rindiendo mejor. Pero si comparamos el peso corporal que ha ganado con el rendimiento que ha ganado, puede ser desproporcionado. Entonces, a lo que me refiero es que el rendimiento es un punto muy importante a tener en cuenta, pero yo creo que tendríamos que relacionarlo con el propio peso, con la propia progresión del peso corporal que ha tenido y con los contornos y con absolutamente todo. Eso es. Sí, Entonces, totalmente. yo creo que aquí sí que es importante diferenciar un poco esa relación del powerlifting y la hipertrofia, sobre todo en powerlifting también porque tienes que llenar ciertas categorías, ¿no? Hay muchas veces que dices tú, joder, para lo que mido yo no voy a estar compitiendo en menos de 70 y no sé cuáles son las categorías, ¿no? Entonces tienes que ir rellenando las categorías y entrar dentro de una categoría es tienes que mover kilos. Sí, Entonces, claro. aquí probablemente no te tengas que preocupar tanto por cuánta grasa esté cogiendo. En cambio, un culturista está compitiendo contra sí mismo y luego contra otros, pero en el escenario, no moviendo kilos. Entonces aquí yo creo que la película puede cambiar un poco. Pero también, algo importante también es mirar a largo plazo, siempre. Independientemente de que ahora igual no seas competitivo, ¿sabes? Es siempre cuestión de mirar a largo plazo. Igual, quiero decir, para tu peso corporal lo que tiras no es lo adecuado, pero bueno, date tiempo. Al fin y al cabo, un power tiene que estar por en 25 kilos de su altura como mínimo. De hecho, ¿sabes? hicimos un estudio en España, bueno, un estudio, entre comillas, me refiero, recopilamos datos. Bueno, a raíz de él. Ah, coño, claro. El vídeo lo vi. Ya ves, no me acuerdo. Sí, claro. y tú hiciste, no me acordaba para nada. Pues hicimos eso y realmente se veía. Y eso, lo único en las atletas femeninas sí que no se veía tanto, quizá porque el nivel todavía queda para que suba, pero se veía así, que en el power, que es que tienes que estar, ese peso. Es que, ¿tú cuánto pesas y cuánto mides? Que, mira, Yo ya mido lo preguntaron. un 84, un 85 y peso 110 kilos. Claro.
Y yo... Aunque no parezca, tío, parezco menos, ¿no? No, joder, las patas que me llevas me cago en 10. Y yo estoy del estilo, algo así. O sea, Sí, pero tú eres un poquito más bajito que yo soy un poquito más bajito, pero que Pero se yo, por vea ahí. ejemplo, a largo plazo tengo que pesar, tío, mínimo 120 kilos. Vaya locura, ¿eh? ¿Tú cuánto quieres? Pero sobre todo si quieres mover kilos, ¿sabes? Porque sí. puedes mover kilos, pero claro, pesando 90 kilos, ando rajado y tal, bueno, lo que tú puedas, pero si priorizas esto, tienes que pesar al mínimo 120 Objetivos kilos. diferentes. Exacto. ¿Quieres Es mover que kilos o quieres competir? no hay otra opción. En culturismo. Es verdad que también los que se dedican a la estética o los que nos dedicamos a la estética, a la hipertrofia, lo que sea, al culturismo como tal, el punto de mira tiene que ser a largo plazo. O sea, lógicamente. Todo el mundo, yo creo. Lo hemos hablado antes, la edad es que no es ahora, es que la edad es a los 30 y algo. Eso es. Es por ello que muchas veces, o en mi caso personal, ¿no? Que la gente me dice, ¿por qué no sales ahora a competir en culturismo? Y yo digo, es que si salgo a competir ahora en culturismo es estar en un porcentaje graso muy bajo, como para rajar el culo, y va a hacer que pierda masa muscular. Sí o no, vas a perder masa muscular, quieras o no. Entonces, esto te lastra. O sea, un atleta que tiene, como es mi caso, que tiene 26 años, en su carrera deportiva hasta los 26 años, no es recomendable que compita todos los años o cada dos o... ¿Y no te rayas aún así? Me refiero, ¿no crees que si quieres competir y demás, y si quieres a cierto nivel y demás, no te raya el estar tanto tiempo fuera de competición? ¿Cuándo es la última, me refiero, cuándo es la última vez que competiste y cuándo es la próxima vez que vas a competir? ¿No te hace como salirte un poco del foco, del objetivo? Sí, y por eso quiero competir en Menfísica ahora. Por volver a coger el ritmo y eso. Pero mi objetivo no es competir en Mens, mi objetivo es competir en culturismo. Pero claro, ahora Sería no como estoy un paso, para... ¿no? Para mantener la motivación y Eso es. para luego Es porque plasmar dices, todo para el ir a trabajo que llevas. Menfisic no tienes que estar en un porcentaje graso tan bajo porque solo se te ve el torso. Y a el mí torso por lo rajas más fácil. Eso sí. es. O sea, También O sea, dependerá sí, un poco sí o sí, eso el es. contexto y la gente con la que entrenes, ¿no? O sea, quiero decir, igual tú puedes competir, igual te motiva la competición, pero igual puedes no competir y el ambiente que tienes en el gimnasio, pues entrenas con gente que entrena fuerte y tal, eso también te ayuda y tampoco necesitas competir como tal. Y algo interesante relacionado con el powerlifting es que muchos culturistas naturales compiten en powerlifting en ese margen de años que tienen para mantenerse motivados. El hecho de decir, tío, muevo más peso. de aquí a dentro de 3-4 años no vuelvo a pisar una tarima de culturismo, si yo me pongo un objetivo de powerlifting, voy a ir a entrenar al gimnasio como un animal. Sí. Totalmente. Aparte que lo hemos hablado antes, y es que si tienes más fuerza, tienes más masa muscular. Eso es. Y al final... Y luego que el proceso, o sea, por ejemplo, vosotros, los powerlifters que ya llevan años y que quieren marcas, tienes que periodizar y tienes que centrarte en ganar masa muscular para seguir levantando pesado. No hay otra opción, tío. No hay otra opción. ¿Y cómo se hace esto? Metiendo volumen de entrenamiento. Sí. O sea, porque tú no puedes estar batiendo récords tirando una serie de sentadilla y te vas a tu casa. Ese es el principal problema, tío. Al fin y al cabo, muchas veces lo que la gente ve cuando Joan, por ejemplo, tira los 320, pues se quedan con los 320, pero realmente el trabajo que hay detrás es lo principal. ¿Sabes Y la realmente volumen una que has cosa acumulado? es que a nosotros, tío, es lo que más nos gusta. Sí, a mí no me gusta tirar RM, de verdad, no. Y a Jordi, Sí. Jordi, de hecho, esta plan y la cortó. La corté antes. y metí un bloque de volumen y ahora metí otra vez otro bloque de volumen, pero de diferentes formas, o sea, he hecho un planteamiento diferente, pero es que al fin y al cabo lo importante, tío, es lo que hablábamos el otro día, la capacidad de trabajo. Mejorar esa capacidad de trabajo. Esa capacidad de trabajo. ¿Y eso cómo se mejora? Metiendo volumen de entrenamiento. Eso, Entonces, por eso, ahora me resulta extraño que las corrientes de la alta intensidad en culturismo metan tan poco volumen de entrenamiento y vayan tan intenso, pensando que de este modo es como mejor, o sea, como la forma de mejorar el rendimiento, pero es que solo tenemos que ir al powerlifting, que es la máxima expresión de rendimiento a una repetición, como... Sí. Bueno, la altero. Pero eso no es fuerza bruta. Sí, eso es. En movimientos como puede ser, o sea, para mejorar esa máxima expresión de fuerza dinámica máxima, que es como la que hay en powerlifting, para conseguir mejorar eso, ¿tú qué tienes que hacer? Meter volumen de entrenamiento. Tienes que meter bloques donde el volumen de entrenamiento es alto. Y estas adaptaciones, entre otras, van a ser las ganancias de masa muscular. Yo, de hecho, todos mis primeros años que no sabía entrenar, es curioso que yo siempre entrenaba 5x5 en todo. En todo hacía 5x5, que al final lo piensas son 25 repes muy pesadas. Una Smolov. Sí, Exacto. Era una locura. Aquí habría que matizar un poco también el peso muerto, que eso sí que va un poco aparte respecto a los otros movimientos. Es lo que siempre hablábamos, que el peso muerto no está correlacionado directamente con la masa muscular. No está tan correlacionado con la masa Entonces muscular. ahí es un ejercicio en concreto que no iría...
O sea, no se correlaciona directamente con la sentadilla y el press de De banca. hecho, se ve como ahora ha intentado batir el récord, ha intentado batir dos World Records, bueno, Thor hizo los 501 y Jamal o Yuri Belkin pesando la mitad exactamente, bueno, un poquito ahí, ¿no? Sí, La mitad, 110 y Thor Olson pesa 200. 200 algo creo que pesaba. Bueno, pero es que están tirando 25 kilos menos, 30 kilos menos. Dices, "What?". Claro. Pero obviamente también hay que matizar que el otro es convencional, el recorrido mucho mayor. Bueno, son aspectos Sí, a tener en cuenta. pero bueno. ¿Sabes? Peso muerto. Pero bueno, y en relación a esto también, esto es un tema súper interesante por el hecho de el peso muerto para la hipertrofia. O sea, porque, no, me parece interesante el hecho de decir, el peso muerto es un ejercicio que involucra muchos grupos musculares y como base es súper interesante para todo el mundo que empieza a entrenar o que quiere coger cierto nivel. Eso está pero claro. eso está muy claro. Pero el peso muerto no está tan correlacionado con las ganancias de masa muscular. El hecho de que tú puedes ganar mucha masa muscular y puede que no mejores tantos kilos en peso muerto. Eso es. Pero esa correlación también puede ser inversa. Que tú puedes mejorar muchos kilos en peso muerto sin la necesidad de haber ganado mucha masa muscular. Sí. De hecho, al final, haciendo modificaciones técnicas, haciendo repetición del propio trabajo del peso muerto, tal, vas a mejorar mucho más que si te centras en meter carne en la espalda, por ejemplo, para hacer un peso muerto. Sí, igual en un sujeto un poco más avanzado sería más interesante hacer remos directamente. Claro. ¿Sabes? Por proponer algo. Claro. ¿Sabes? Pero está claro. Pero de hecho, no también está es- tan relacionado como puede ser el press banca con el pectoral o como puede ser la sentadilla con... Aún así, un otros peso muerto musculares. convencional y una barra alta, creo que independientemente de la disciplina, creo que se debería hacer siempre, salvo patologías. O sea, son movimientos básicos generales que creo que no deberían de fallar Tú haces una de forma variante general. de ellos. O por lo Sí, menos eso un es. RDL, aunque sea un Eso RDL. es. Movimientos similares. Aquí ¿sabes? estaríamos hablando de variantes de... Exacto. ¿Sabes? O sea, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Tiene que haber una bisagra de cadera sí Eso o sí es. en un programa. A ver, pero entrenamiento. más que nada porque o haces la bisagra de cadera o al final a nivel de femoral, de glúteo y todo, no Claro. hay trabajo Tú- bueno real. sí, tú a puedes decir- femorales vas a hacer, es que tampoco tiene sentido. Y es que el trabajo no es el mismo, porque con el curve femoral seguramente vayas a trabajar más la Parte porción inferior. más... Eso es relacionado, más cercana a la rodilla. Sí. Entonces, tienes que meterlo. Aquí ya el debate sería, vale, ¿qué variante de bisagra de cadera puede ser más interesante? Bueno, pues dependiendo del momento, dependiendo del atleta, dependiendo de muchas cosas, pues unas u otras. Lo mismo con variantes de sentadilla. Tienes un montón, pero quizá de cara a las ganancias de masa muscular, una sentadilla jaca te puede proporcionar unas ganancias mucho mayores Mucho mayor que... que una sentadilla Patrones. libre. Eso es. Y Yo luego, estoy de acuerdo, comentando. Sí, sí, a ver, también. si es que al final tampoco es peso muerto sí, peso muerto no. Es una bisagra de cadera y tienen que haber bisagras de cadera. Ya está. Eso es. El peso muerto convencional se ve como el principal, pero es no una deja de ser variante. una variante más. Podría ser otro, el principal. Y luego, ahora has comentado que, bueno, llevas unos años o te das un poco de tiempo para competir ya como tú quieres y estar en el estado de forma que tú quieres y que muchos atletas que compiten en culturismo natural previamente hacen power. ¿Y tú no te lo has planteado? No me lo he planteado porque no me siento competitivo, tío. Y a mí cuando Pero compito quiero en decir- algo... Buah. Pero quiero decir, vale, no tienes que ser competitivo, pero quiero decir, ¿no crees que le podrías sacar el máximo partido? No te estoy diciendo que hagas un peso muerto sumo a tope y una barra baja a tope, pero ¿no podrías sacarle el máximo partido, por ejemplo, a esa barra alta y a un peso muerto convencional y ver hasta dónde llegas? En lo que a ti te interesa, quiero decir. Por curiosidad. Sí. El No, por hecho de curiosidad o decir- también por motivarte también y... Por curiosidad, en todo caso sería por curiosidad y motivación. Yo creo que si soy capaz de mantener la motivación con otros ejercicios, por ejemplo, mejorar el peso muerto rumano en un rango de repeticiones más oriental a la hipertrofia, como puede ser entre 6 y 15 repeticiones, probablemente a medio y largo plazo me dé mayores ganancias y me mantiene más motivado. En cambio hay gente que dice, "Buah, yo es que tirar a menos repeticiones me mantiene muy motivado". Tírale, a muerte. Y luego el hecho de que yo para sentirme motivado me tengo que sentir competente. Y a mí, por ejemplo, yo no me siento competente tirándole No. a un... Tampoco está... ¿Sabes qué pasa? Que yo, si veo que a corto plazo no van las cosas como quiero, fuera. Sí. Me rayo, ¿eh? O sea, con esto. Y alguna vez he tirado algún bloque de peso muerto o lo que sea y veo que voy progresando, pero no progreso tanto como mis expectativas pensaban. Entonces digo, lo dejo. Soy poco paciente en ese sentido. Sí, la verdad que Muy poco. la verdad muy, que muy sí. poco. De todos paciente. modos, lo que dices es un poco. O sea, realmente yo una repetición toco una vez a la plana y cuando acabo. O sea, me refiero, estoy siempre moviéndome. De hecho, en salón banca, en sentadilla y en peso muerto no bajamos nunca de las 3 repes porque no me viene bien, realmente. O sea, no me viene bien. Sí, que no trabajo bien a dobles ni a singles. Entonces,
que prácticamente toda la planilla estoy trabajando por encima de 5 reps, que me refiero que al final el power, que muchas veces se ve como fuerza es de 1 a 5, no, fuerza de 1 a 5 claro. estoy toda la planilla tirando entre 6 y 10, o ya luego quizá entre 4 y 6 en un bloque de volumen. Entre 3 y 6 repeticiones. Es lo que más me muevo, De sí. forma general. Entre Pero esos. bueno. A mí, claro, es que me gusta moverme entre 6 y más. O sea, no me gusta bajar de... Que me motiva, a veces. Por ejemplo, ahora con el press bank inclinado estoy picado y... ¿Y te sientes estoy bien? tirando- ¿Haces sentadilla normal con barra? Sí. ¿Y te sientes cómodo haciendo? ¿Cuántas reps haces? Pues no, es que la sentadilla, por ejemplo, con ¿Puedes barra subirla? alta, como mucho a 8 reps, Ah, vale. No trabajo más. Para más repeticiones meto otros movimientos. Claro, no, totalmente. Yo es que no puedo. O sea, Por eso. ya la última plan hicimos a 8 reps y no podía. Le Y decía, luego no aguanto, está dando caña al peso muerto rumano, Al ¿no? rumano, eso es. He de decir que el peso muerto rumano, un poquito de hate, se está convirtiendo actualmente en un peso muerto convencional sin apoyar. Que lo hablamos muchas veces. No en tu ¿En qué caso, ¿eh? sentido? No en tu caso. Pero mucha gente, no es un hate ni nada, Sí, pero sí. mucha gente sube peso muerto rumano tanto. Yo también lo he hecho, de tiempo. Pero La peso realidad- muerto rumano, la- 200 por 10. La realidad es que es un peso muerto convencional sin apoyar, porque la gente prácticamente Mucha se gente. flexiona un mogollón las rodillas y prácticamente, o sea, quiero decir, o sea, no sean malas, pero al fin y al cabo No, el sí. RDL tratas de hacer un stretching como un FNP, ¿no? Que te tira toda la cadena posterior, el femoral y tal, pero realmente la gente flexiona un mogollón las rodillas. Hay y que no apoya. diferenciar un poco también el peso muerto rumano del peso muerto piernas rígidas. Sí, el peso muerto pierna rígida supuestamente se apoya, ¿no? En cada repetición. Sí, pero en el peso muerto rumano piernas rígidas, las piernas van rígidas y no hay flexión de rodilla. La barra va un poco más despegada del cuerpo y en el rumano sí que dejas cierta flexión de rodilla Sí. y la barra va pegada al cuerpo Sí, pero totalmente. aún así el ROM se Cierta. limita mucho. ¿Eh? O sea, no, pero que cierta flexión de rodilla, que lo que nosotros Sí. comentábamos, porque mucha gente, en plan, peso muerto rumano, tal, Sí, sí, y sí. dices, peso muerto rumano, peso muerto convencional sin apoyar, porque realmente el gesto es el mismo. A mí me pasaba lo mismo, ¿eh? Sí, y me cogió un día y me dijo, vale, ya está. O sea, ya dejamos esta variante o empiezas a hacerla bien porque estás haciendo peso muerto convencional, ¿sabes? La diferencia también es que en el peso muerto rumano, tal y como lo veo yo, te estás centrando en la extensión de cadera a muerte. En cambio, en un peso muerto convencional, tú empujas con los pies en el suelo. Que haces sí. la extensión de cadera y te centras, ¿no? Pero en el rumano también es el foco distinto. cambia un poco. Sí, sí. El hecho de decir, pues estoy empujando, noto todo el estiramiento atrás. Sí, Entonces, no. puede ser. Y, por ejemplo, lo que se está viendo muchas veces también ahora en el mundo del culturismo es el peso muerto convencional, el touch and go. Sí, al que final. sí. Para mayor tud, ¿no? O sea. No, el touch and go, pues que supuestamente esa parte inicial te la saltas un poco, entonces Hay más el carga al trabajo final. efectivo que haces, efectivo puede llegar a ser algo mayor. Pero a mí, por ejemplo, el touch and go lo que me pasa es lo mismo que te pasa a ti con el peso muerto rumano, que termino viendo que no es un peso muerto en Ya. condiciones tampoco, porque la primera repetición cuesta mucho, pero las siguientes ya no cuestan tanto. Nosotros particularmente somos más simples y no creemos que haya aquí esos extremos. Al fin y al cabo, pues eso, en lo simple está lo complejo, lo que siempre decimos, y no hace falta buscar ese ejercicio de bíceps con banda elástica ni cosas extravagantes, por así decirlo. O sea, Eso puede ser más interesante en una persona muy avanzada que el detalle, ¿no? O sea, al final, Sí, esto, lo es que como, hablamos. esto es como todo. Tú cuantos más años llevas, vas viendo las cosas que te van fallando, vas viendo las cosas que quieres mejorar más o lo que sea. Y sí que es verdad que en ciertos ejercicios puede ayudarte a ser más eficiente. Cuando hablamos de ser más eficiente, pues ahorrarte cierto volumen de entrenamiento y en menos volumen de entrenamiento sacarle más partido, meter algunas variantes, pero yo tampoco pienso que eso sea nada que vaya a romper ni que sea lo Eso mejor es. del Que el mundo. bíceps no te va a crecer 4 Exacto. centímetros más, ¿sabes? Eso. Por hacer con la banda, cogiéndote desde aquí a la vez, ¿qué tal? Que es que la gente se piensa Total. que hay ciertas cosas que son la panacea. Y para No, nada, al eso es final, un plus que lo, suma. lo básico, tú tienes que hacer una selección de ejercicios que a ti te vaya bien y con la que puedas progresar a largo plazo, que estés metiendo un volumen de entrenamiento efectivo y que de aquí a 7 semanas hayas mejorado, a 14 más y a Eso es. un año mucho más todavía. Eso es. Y luego ya correlacionado directamente con este tema, ya que llevas bastante tiempo, imagino que tu visión habrá cambiado bastante conforme el transcurso de los años. Nosotros el otro día hicimos un vídeo de realmente de teoría y la práctica. Y nuestra visión es que la teoría es muy importante, pero al fin y al cabo creemos que la experiencia y la práctica es lo que la base. O sea, quiero decir, hay que tener unos conocimientos básicos de anatomía, de fisiología, saber, pues eso, qué músculo antagonista, agonista, sinergista, etc. O sea, cosas básicas. Pero creemos que al fin y al cabo la práctica, con la experiencia, la visión de diferentes levantamientos, o sea, ese tipo de cosas, si tuviéramos que decir un balance, un 30 teoría, 70% práctica, por así decirlo. ¿Cómo lo ves? ¿Tú cómo lo ves? Yo lo vería
Yo creo que tu visión habrá cambiado bastante. Y igual antes era mucho más partida de la teoría y yo creo que ahora más de la práctica. Pero O sea, igual me equivoco. No, ¿sabes qué pasa, tío? Que me resulta muy complicado darle un porcentaje porque, por un lado, podemos tener una persona que se base 100% en la teoría y 0 en la práctica y No vale para nada, no vale para nada. Pero tampoco tiene sentido solo basarte en práctica y nada en teoría, en el sentido de decir, yo es que llevo muchos años haciéndolo así, ya, pero es que si llevas muchos años haciéndolo mal o si hay caminos que te pueden llevar Mejor. a hacerlo mejor. Entonces, como comentabas, la teoría tiene que ser la base y luego cuando nosotros, los investigadores, incluyéndome, estamos trabajando en diferentes estudios, es para intentar, sin tener que experimentar uno por uno, porque al final un estudio no deja de ser una experimentación entre grupos de personas Sí, específicas, eso es, que les pones diferentes programas de entrenamiento y es una forma más directa de ver qué es lo que podría pasar. Pues entonces intentamos redireccionar el camino hacia un lado o hacia otro para que luego las personas tengan esa información y que la puedan utilizar o no. Entonces, a lo que voy es que muchas veces creo que también la gente se piensa que el tema de los papers es, este estudio dice esto, yo voy a hacer esto. Y es, no, este estudio dice esto, entonces tú te podrías plantear... Tienes una idea. Eso es, te puedes plantear y decir, bueno, pues quizá con lo que hemos visto aquí, más los cientos de estudios que hay detrás sobre todo esto, o los que haya, que me están diciendo que este camino puede ser más interesante, ¿por qué no lo voy a probar? ¿Por qué no lo voy a intentar? ¿No? Entonces, por ejemplo, los conocimientos mecánicos, anatómicos y fisiológicos nos dan una hoja de ruta súper importante, que nosotros podemos tener al culturista de barrio, que sin haberse leído un libro de biomecánica en la vida, sabe que para trabajar el haz clavicular del pectoral tiene que hacer un press banca inclinado y tiene que hacer unos cruces de polea hacia arriba y que el brazo tiene que ir en la dirección de las fibras. Que yo he podido tardar 3 años en saberlo, pero es que el culturista de mi barrio, experimentándolo, lo hace perfectamente. Exacto. Y tú le preguntas por qué, y dice, porque siento más el pectoral. Exacto, Pues perfecto. y ya está. Y lo está haciendo genial. Entonces, yo creo que es un poco de las dos. Sí, O sea, sí. y Pero es- si tuvieras que decantarte por una, ¿cuál dirías? Mójate. Uf. Es que no puedo decantar. Es como si A ver, te es una dicen, combinación, obviamente. tu padre o tu madre. Y dices tú, hostia, que un día, ¿qué digo? Y en cosa aferra a los papers. ¿Qué digo? No, Está ahí. eh, La vanguardia y el paper, ¿sabes? Está como... yo no sé, yo creo que como entrenador y como investigador, Sí, dale. yo creo que como entrenador y como investigador, si no hubiera tenido el conocimiento teórico, habría fallado muchísimo más. Que podría haber conseguido cosas buenas pero habría fallado muchísimo más. Entonces me ha ahorrado muchos fallos y Vale, me ha va. ayudado. Te voy a poner algo más fácil. Venga. Te viene una persona que no ha entrenado su vida, pero a nivel de teórico y a nivel de papers, a tope. O sea, está actualizado al 100% de todo. O el culturista de tu barrio, que no se ha leído ningún paper. ¿Con quién te quedas entrenador? Joder, tú. ¡Oh! ¿Cómo te ataca, eh? ¿Sabes dónde, Cabrón, sabes dónde sí, buscarte? sí, es brutal, ¿eh? ¿Con cuál te quedas? Joder. Pues no sabría decirte, bro, tío. A ver, al gimnasio. Ajá. Es que la única forma que responda una u otra. Sí, sí, Acabo sí, con es esa y que- dices, pues sí, ya sí, está. total, ¿eh? Claro, pues a ver, es como... Hay que mojarse ya. Hay que mojarse. A tirarte a la piscina, tío. El culturista. El que, ahí, no, ¿no? el que le mide el brazo, 25 centímetros y no ha entrenado en su vida, Y el que lo ves y dices, madre porque está mía. ultra bucao y obviamente no sabe ni leer. Pero sí, menudo bíceps y menudo pectoral y menudas piernas. Pero y- el que tiene 25 centímetros de brazo controla de la teoría relacionada con las ganancias de masa muscular. Sí, o sea, quiero decir, Es no ha entrenado en su vida. increíble. No ha Ya, entrenado pues en su vida. lo que haría sería lo siguiente: al tío este que no entra en su vida, le diría que me hiciera el programa de entrenamiento, voy al gimnasio y le digo al culturista que me. No, que te tienes eche que un dar con guíe, uno. que me eche un ojo. Tienes que dar con uno. Le digo, "Tío, así lo estoy trabajando. No se bien". moja, tío. No se Tienes moja. que llegar con uno. No puedo mojarme, puedes. bro. Ah, no pasa nada. No puedo. Yo te entiendo. Te doy tregua que parece que Jordi va a muerte. Vale, te ataco directo. O te ataco a ti. Ah. No sé, dime si quieres. Venga, Nah. ataca a Jordi primero ¿Sí? y luego a mí. Sí, dale. ¿Existe el límite natural? ¿Existe el límite natural? Sí y no. Muchas veces es lo que estamos hablando. O sea, antes igual hay ciertos kilos cuando empezaste, lo veías prácticamente imposible y ahora conforme vas entrenando y ves que X gente puede, como que lo ves de diferente forma. Entonces, respecto a ese tema, el límite natural muchas veces está más lejos de lo que nos pensamos. Lo único que sí que es cierto que hay un límite natural. ¿Dónde está? No lo sé, pero hay un límite. Quiero decir, llegar a un punto que no... Yo creo que
puede existir, teóricamente puede existir, pero en la práctica no existe. De verdad, pienso que no existe y ya está. En la práctica. En la teoría sí. En la teoría, obviamente, tiene que llegar a un punto que ya no va. Pero en la práctica es que no, que es que lo Aún veo así, que no. creo que tienes que matizar un poco más. O sea, pon un ejemplo exacto de límite natural o de que... Porque, por ejemplo, si mi objetivo es levantar, yo qué sé... Ronnie Coleman no es natural. 400 kilos de sentadilla, ¿vale? Y yo estoy dispuesto a hacer todo por levantar esos 400 kilos de sentadilla. Sí. Igual me restan el peso muerto o lo que sea, pero hago todo lo posible y sube de peso corporal todo lo posible. No sé si me estoy explicando. Ray Williams tira eso, ¿Vale? ¿no? Y es Sí. natural. Sí, pero dentro también del límite natural habrá que ver un poco cada persona. Bueno, pero ¿sabes? entonces no puedes hablar de kilos en la barra. Ya, es que es una pregunta complicada. Es muy complicado. Sí. Es complicado. Yo creo que el límite natural, lo que ha dicho Joan de existe teóricamente pero en la práctica no, estoy de acuerdo en el sentido de decir que siempre podemos hacer algo mejor, siempre, absolutamente, o sea, siempre. Lo que quiere decir que sí, vamos a tener un límite natural y va a llegar un punto que va a ser complicado mejorar más, pero siempre está en nuestras manos hacerlo mejor y creo que es muy complicado llegar a ese límite natural teórico. Lógicamente, una persona que es natural y que no tenga las mejores condiciones genéticas, pues va a ser muy complicado que gane mucha masa muscular o tanta como cualquier otra persona, pero dentro de ese mismo sujeto siempre va a tener posibilidades de ganar masa muscular y ganar más. Al fin y al cabo, con lo que comentas es que cada persona con sus secciones o su anatomía, sus posibilidades, que dé al 100% Eso es. lo que pueda. Es que nunca vas a dar el ¿sabes? 100%. Igual Es que uno eso es- da el 80% y está mejor que tú, dando tu 100%, pero bueno, es lo que hay. Pero tú Ahí te dependerá. vas a mejorar tu Exacto, versión y exacto. ese límite natural. Y lo que comentabais, que cada vez estamos viendo que la gente está más grande, está levantando Más fuerte. más kilos, más todo. También gracias a esa teoría por una parte y gracias a que la gente empieza desde antes también a especializarse un poco más. Está creciendo tanto. Sí, hay mejores estadística, sujetos. eso es. Y luego también cada vez hay gracias- más gente que lo hace. Exacto, eso es lo más importante. Cada vez hay más probabilidad. O sea, al fin y al cabo, Eso como hay es. más gente que la practica, más gente de que. Más gente buena sale. Exacto. Eso es. Y Antes que eran 10, igual salía uno, Antes ahora igual- son 100, salen 10. un chaval de 16 años se tiraba jugando a fútbol hasta los 23 y ahora se mete al gimnasio y empieza a entrenar. Y eso es lo que estamos viendo, chavalillos que nos sigan a nosotros en redes sociales, tío, Sí. que están entrenando a machete, que ya me hubiera gustado a mí. Nosotros tener. tenemos algunos atletas en el equipo que yo los veo y alucino. De verdad, Algunos, por una parte, que con 14 años ya están entrenando, que me parece increíble, que tenemos videollamadas con ellos y hablamos con sus padres también. Hostia. Y algunos que con 17, 18 tienen unos físicos. Sí, Pero sí. aún así, respecto a este tema, no es muy importante entrenar a esa edad, pero ¿no piensas que el hecho de que igual, a pesar de haber empezado a entrenar un poco más tarde, las ganancias se van a ver igualmente? ¿O es tan relevante el hecho de haber empezado igual con 15 años o 14 años? Hombre, tú piensas que nosotros tenemos una... Es importante, Sí. porque al fin y al cabo, en la adolescencia, por así decirlo, es como si te hubieras ciclado. Básicamente por el tema de las hormonas y todo. Pero al fin y al cabo es lo de siempre. Yo pienso que el que vale, vale. ¿Sabes? Si tenemos, por ejemplo, el caso de que hablamos del powerlifter ¿De Aitor? De Aitor. De Aitor Lape. De Aitor Lape es un chaval que empezó a entrenar ¿a qué edad? Lo O comento sea, aquí. no me acuerdo, hablé con él, pero me acuerdo a los 30 o algo A los así. 30 años. Y tiene O no, 3,18 algo de más. squat y tiene 36 o 40 años. Sí, algo o así. no recuerdo No, ahora. no, Y no. empezó con 30 años y tiene 3,20 de squat o 3,18. Quiero decir, si hubiese entrenado antes, ¿Tú crees que...? igual ahora tenía 3,50. No lo sabemos. Pero Podría vamos, ser. la realidad es que yo pienso eso, que el quien vale, vale. Y el que tiene predisposición y tiene genética, pues... Está claro, pero si tú en estos años tan determinantes como son la adolescencia y hasta, échale que desde los 16 hasta los 30, por poner números, que también los 35 se los dan y todo, Sí, sí. pero de 16 a 30, o sea, las ganancias de masa muscular son cumulativas. ¿Qué quiere decir esto? Que año tras año tú vas acumulando ganancias de masa muscular, vas acumulando. Un año que te pierdes es un año que no has acumulado. Es verdad que tú en los primeros años vas a acumular más. ¿Qué quiere decir esto? Que si empiezas a los 16, pues seguramente de los 16 a los 22 vas a acumular la gran parte y que a partir de esos 22 lo que vas a acumular va a ser menos. Pero nadie te va a quitar los años de más de acumulación que tienes. Entonces, si tú empiezas a los 16, a los 22 vas a conseguir unas ganancias
muy importantes, va a ser el típico cambio, ¿no? De los primeros años de entrenamiento y algo más, de los 16 a los 22. Si yo empiezo a los 22, pues seguramente a mis 25 o mis 26 tendré esa acumulación tan grande, pero claro, el que ahora tiene 22 hasta los 30 puede seguir rascando y acumulando. El que tiene 26 tiene menos años para rascar y acumular. ¿Qué quiere decir eso? Que las mayores adaptaciones van a dar en esos primeros que limitas años, un poco. pero sigues limitando. Entonces, Claro, pero esas grandes adaptaciones, por así decirlo, no lo es todo, entre comillas. O sea, es el gran salto. El gran salto lo van a dar todos. Una vez empiezas a entrenar, cuando pasen esos años, se va a ver. claro, van a dar, pero claro, si tú tienes más oportunidad Sí. y sobre todo que los años más propicios para ganar. Exacto. es Lo que quiero empezar. comentar es que sí, obviamente todos van a llegar, pero hay gente que tendrá un poquito más ventaja que otra. Sí, Más o pero menos. Eso es. Yo pienso que el que empieza a los 14 o empieza a los 17 o 18 no es tan relevante. O sea, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, sí, O sea, que van a llegar a su máxima expresión los dos y va a estar muy parecido. O sea, obviamente el que empieza a los 14 se lo goza, porque ojalá yo hubiese empezado a los 14. Lo pienso así. Sí, también es verdad que ya más que todo eso, los patrones motores que vas consiguiendo, la técnica en los propios ejercicios, el poder experimentar y exprimir mejor cada una de las series que vas haciendo, o sea, todo esto... Ahí también habría que hablar un poco de si realmente a nivel psicológico, si viene el hecho bien. de viene bien de entrenar, o sea, porque estamos hablando que a nivel hormonal, por así decirlo, es ideal que empieces a entrenar a los 14 años, pero igual a nivel psicológico te lastra. Ya, Sí, llegas a los 20 y te lo hiperespecializar, Llegas a los 23 y estás más quemado que la pipa de un indio. Y súper especializar o hiperespecializar en algo nunca es... creo que sea la clave de todo, ¿no? Y que este chaval de 14 años esté todo el rato en el gimnasio. De hecho, es que 14 son muy jóvenes, que tienen que hacer de todo, que pues interesan en el gimnasio. Yo me estaba refiriendo más a 17, 18, que es cuando empieza la gente. 16, entre 16 y 18, que yo creo que sí que puede haber diferencia entre un chaval que empiece entre los 16 y los 18 y otro que empiece con 25 años. Hombre, a hacer las sí, cosas bien, eso o sí. con 23. Sí, yo estoy de acuerdo entonces, porque es un... Vamos, hablando de 8 años. Estamos Diferencia. hablando de... A ver, es una ventaja significativa Al totalmente. final, y el culturismo es un deporte de años. Sí, sí. Y el powerlifting también. También. Son deportes Son de longevos. años. Son longevos. Eso es. Yo Entonces, lo pienso a veces y a Iván creo que se lo he dicho bastantes veces. Yo hasta a los 35, 40 sé que voy a ser una puta bestia. O sea, que de verdad que no pienso ahora que sea una locura, es que pienso que lo voy a ser entonces. Y por así decirlo, también trabajo para serlo entonces. Y lo tengo clarísimo, ¿eh? Y también, refiriéndonos a lo de antes, de la ganancia de masa muscular y todo, también lo veo como, quién sabe si luego dar el salto a culturismo. No se sabe, ¿no? O sea, me refiero, si hago muy bien el powerlifting, estoy seguro que puedo dar el salto a culturismo sin ningún problema. Pero bueno, La base la tienes. sí, eso O sea que no hay problema. sí, pero bueno. Otra cosa más, importante. Y me gusta bastante tu aspecto en esto. Hoy, justamente, lo hemos hablado antes, has subido una foto con Regan Grimes, te he visto fotos con Sergi Constance y demás. Me gusta porque aunque hables de culturismo natural y todo eso, se te ve como que aceptas todo, por así decirlo. ¿Qué opinión tienes de la química? O sea, de la gente que usa, de la gente que usa y demás, porque yo te veo fotos con ese tipo de gente. Ese tipo de gente, bueno, pues eso. Sí. No hace falta mencionar Yo más, pienso, igual me equivoco, que te puede gustar más o menos el tema de la química, pero al fin y al cabo, los cuerpos que, o sea, si hay masa muscular, te gusta, ¿sabes? O sea, quiero decir, se ciclará o no se ciclará, pero tú ves a Regan Grimes que tiene un bíceps brutal y está enorme, entonces dices, hostias, pues... A ver, al final yo creo que yo defiendo el culturismo natural y quiero luchar por mejorar el culturismo natural, y muchas veces cuando luchas por mejorar el culturismo natural, sí que es verdad que tienes que dar un poco la espalda, no dar la espalda, pero sí que es verdad que muchas veces puede llegar a ser incompatible. O sea, por ejemplo, el hecho de decir yo defiendo el culturismo natural y voy a competir en la IFBB, pues habiendo una opción natural, pues eso no me parece bien. Pero que luego, que cada uno compita en la IFBB, o sea, la gente que compite en la IFBB o todo esto, gente como Regan Grimes, como Sergi Constance, que tú los ves, que es gente que tiene, o sea, es que me parece físicos espectaculares, Claro. que son enormes, que son auténticas Perfectos. bestias, que son... Mira, ahí yo discreparía un poquillo, tío. A mí... ¿No te gusta tanto? A mí no... Hostia, tío. O sea, quizá es porque tengo el tema del culturismo natural muy en la cabeza, el hecho de decir, guau, es que les pones a estos en los años 40, en los años 50, los 60, o incluso cuando no se utilizaba, y no tendrían esos físicos ni de coña. Bueno,
Es una variable más que entra en juego y es lo que hace que sean tan espectaculares, tan grandes y tan masivos y tan... Pero es una de las cosas que lo hace también. a mí, por ejemplo, me gusta más un físico clásico que un físico masivo. Y O sea, Cebum te llama mucho más la atención. me llama más la atención. Me llama más la atención. Pero, por ejemplo, los físicos que salen en culturismo natural me pueden incluso hasta llamarme más la atención. Sí, y muchos de porque lo ellos ves en más tamaño parejos a ti, son... quizá. Yo creo Probablemente. yo creo que se ve más referenciado. Probablemente. Entonces, por eso te llama más la atención. Probablemente, sí. Y luego, es como lo que hablábamos. Si sube un levantamiento uno que se llama, yo qué sé, Antonio, y otro que se llama Charles. Entonces, como dices que tú, dices, mira, Antonio este. Claro, Antonio compra en este. Mercadona. Sí, ¿sabes? sí. ¿Sabes? Espera, se me sube el isquio, tío. ¿En serio? Te lo juro, tío. Tranquilo. ¿Has entrenado pierna? ¿Eh? ¿Has entrenado pierna? Ayer, tío, entrené pata, macho. Joder, Cago en Dios. Problemas del directo. Bueno, ¿estás bien? Sí. Duele, tío, Sí. Vale, ya está. Nada, no sé. Seguimos un poco con el Sí. tema del culturismo, lo que me estáis preguntando. O sea, yo lo que quiero decir con todo esto es que yo no voy a criminalizar ni Claro. voy a perseguir a la gente que lo haga, pero sí que voy a luchar por el culturismo natural. Y luego, aparte de que esa gente, la única diferencia contigo es que usa. Pero duerme como tú, come como tú, entrena como tú. A ver, dormirá O sea, peor. Sí. Dormirá peor, sí. Dormirá peor seguro, pero Bueno, dormirán peor, pero quiero decir que al fin y al cabo es como el tema de lo que hablábamos de WRPF o AEP. O sea, al fin y al cabo es todo lo mismo. Lo que es ¿sabes? la filosofía Lo único- del trabajo, los huevos que le tienes que echar y todo. Eso es igual, todo. Es igual. Lo único que pues ellos llevan esa ayuda y Ya les está. hace Y tú no, ya lucir está. así y tener esos físicos y tal. pero no es la ayuda como tal. Es la gran diferencia, pero realmente es todo lo otro. Todo O sea, lo que se hace. la base es lo otro. Lo único es... El hecho de tener esa ayuda pues te permite seguramente maximizar los entrenamientos, mejorar los descansos, recuperarte antes para poder darle... Eso es, O sea, sí. al final es ese plus que tienen ellos. Ese plus que es muy importante, pero al fin y al cabo la base es la misma. La base y la filosofía de trabajo y todo es la misma. Cambian algunas cosas de entrenamiento, cambian algunas cosas de tal. Sí, pero... De hecho, yo creo que esa gente no mira tanto el entrenamiento como lo miras tú, por ejemplo. Y Lo es veo un así. error. Es un error, de verdad. O sea, ¿sabes qué? Y sobre todo, espero que la gente no se enfade, pero creo que en España, la gente que está metida en el mundo de la competición del culturismo con el uso de química, creo que podrían hacer las cosas muchísimo mejor si controlaran más el entrenamiento. A lo que me refiero es, la gente en powerlifting, aunque utilicen química, programan igual. Buah, no te sé decir, ¿eh? Yo tampoco lo veo tan así. Yo Sí. creo que siguen... y si no lo hacen así, en el momento que empiezan a programar bien, se dispara. La gente que usa en powerlifting lleva una periodización igual que la gente natural. Eso sí que es cierto. A eso me refiero. Bueno, que Llevan una periodización. Llevan. Vale. lleva una periodización, periodizan el trabajo, lo que sea, y estoy seguro, o sea, al final, el hecho de usar no tiene que hacer que no le prestes tanta atención al entrenamiento. Sabemos que el estímulo y lo más importante es el propio entrenamiento. Sí, Es lo sí, más está claro. importante. Entonces, si Sin una entrenamiento persona... no hay nada, por mucho que las Eso otras es, cosas las eso es. cojas. sin Pero entrenamiento no hay sí nada. que me da la sensación que muchas veces en España, en el culturismo competitivo, se intenta tapar la carencia que hay en el entrenamiento con el uso de química. Entonces, Estoy algo de acuerdo. hay muchos atletas, cuando te vas al extranjero, sobre todo los ingleses, tío, que entrenan como auténticos animales, que usan química, pero que entrenan como animales y que tienen unos fisicazos, o sea, que están enormes, que están como locos y que el aspecto que tienen es diferente, tío. Esa es la sensación que me da. Entonces, Pero tú no crees que igual ese aspecto diferente va relacionado directamente con la genética. yo creo que con el entrenamiento podrían potenciar muchísimo más. Yo discrepo un poco, ¿eh? O sea, me refiero, estoy de acuerdo que no lo miran tanto a nivel quizá científico o de superestructura y demás, pero creo que son gente que se deja los huevos todos los días. Sí, eso es importante, dejarse los O huevos. sea, pero creo que es a otro nivel, de ya, verdad, ¿eh? pero escúchame, cualquier persona que haga powerlifting, o sea, yo lo digo al powerlifting porque es lo que tenéis más de cerca Sí, y sí, porque sí, estamos cualquier enfocados. persona que haga powerlifting, que se cicle o no se cicle, se dejan los huevos, pero no es cuestión de dejarse los huevos, es cuestión de dejarse los huevos haciendo las cosas como tocan. Tú te dejas los huevos, yo me dejo los huevos, pero no nos dejamos los huevos como pollos sin cabeza, nos dejamos los huevos sabiendo que hay un plan y sabiendo que hoy te toca tirar X series a X repeticiones con Eso es, X peso claro. y vas a ir a dejarte los huevos para mejorar eso, pero no vas a dejarte los huevos a decir hoy voy a tirar el máximo que puedo en sentadilla X repeticiones y mañana vuelvo y otra vez voy a tirar al máximo que puedo. Ya, pero ¿no crees que la variable de la química
hace que la estructura del entrenamiento no sea como tú la ves? No, la variable de la química yo creo que lo que tendría que hacer es que le des mucha más importancia al entrenamiento porque sabes que vas con gasolina súper. Entonces, si tú... O sea, porque al final lo que te genera adaptaciones es la tensión mecánica y cómo distribuye esa tensión mecánica a lo largo del tiempo. Entonces, del mismo modo que lo que te genera adaptaciones en el powerlifting está el aspecto técnico, la hipertrofia, tal, tenemos muchos puntos. Si tú sabes manejar todos estos puntos, vas a hacer que tu pico de rendimiento llegue antes o que te rindas mucho más o lo que sea. Lo mismo pasa en el culturismo y creo que muchas veces se parchea. Entonces, a lo que voy es, déjate los huevos en el gimnasio, pero déjate los huevos en el gimnasio teniendo un plan. Porque así maximizarás. Porque aquí lo que pasa es que el uso de química está parcheando y decir, yo voy a usar química, entonces puedo entrenar a muerte. Y claro que tienes que entrenar a muerte, pero si además entrenas a muerte controlando todo y teniendo en cuenta el plus que te da la química o cualquier cosa, vas a poder maximizar mucho más, tío. Esa es la visión que tengo yo. No, obviamente. Sí, y al final, el objetivo, tanto en una persona que utiliza química o que no utiliza química, es seguir progresando a medio y largo plazo. Es en un rango de repeticiones mover más kilos, en un rango de repeticiones o con unos kilos sacar más repeticiones, lo que sea. Entonces, es el progreso. En tus manos está maximizar las variables para que sigas progresando o no. ¿Pero no crees que se sigue viendo que mejoran, por ejemplo, los kilos? La gente normalmente que usa química o que entrena. ¿El qué, perdona? No sí, a ver, lo que está diciendo Eneco es que por supuesto que vas a mejorar, pero igual no estás mejorando todo lo posible. O sea, podrías maximizarlo más. Yeah. Es lo único que está diciendo. ¿Vas a mejorar? Sí, por supuesto que esa gente mejorará, pero que igual podría mejorar más todavía. O sea, el mensaje que quiero que lleguemos es que hay que dejarse los huevos, esta es la base. Entrenando hay que dejarse los huevos sí o sí. Totalmente. Entrenes lo que entrenes. Powerlifting, hipertrofia, tienes que ir a entrenar y lo tienes que dar todo. Pero lo tienes que dar todo dentro de un plan. Esto va a hacer que los resultados sean mejores. Exacto, ya está. Yo estoy de acuerdo. No podemos estar, la base está general, sí, está sí, clarísima. O sea, no hace falta que estemos de acuerdo. Sí, es el mensaje que bueno. yo creo que... O el que quiero transmitir. Vamos. Sí que pienso, es que es curioso esto, pero pienso normalmente que la gente que usa química, a la que no usa, suena un poco mal, ¿no? Como que van siempre más a muerte, quizá porque se lo miran menos y demás, pero suelen ir más a muerte. No es a malas ni nada contra el culturismo natural ni nada, ¿eh? Pero sí que pienso que esa gente suele ir más a fuego. De verdad, entrenando. Suelen llevarlo más al extremo. Sí y no. Esto puede ser muy controvertido. Por ejemplo, hoy estaba Sergi Constance entrenando en el Titan con Regan Grimes y estaba yo al lado y estaban haciendo un remo, estaban haciendo el remo y estaban sudando, el otro le estaba animando a saco, veo que para. Y digo yo, ahí le entraban 10 repeticiones por lo menos. Ah, pero están los dos post-competición. Sí, también, es la situación y todo. Está claro. O sea, que nunca sabes realmente lo que está haciendo cada uno. O sea, que me puedes ver a mí tirando súper ligero un día y dices, hostia, el Joan tira un montón. Sí, ¿sabes? Pero que no sabes realmente el caso cuál es. No, totalmente de acuerdo, pero, o sea, y no es el único caso. O sea, el hecho de decir yo creo que depende más un poco del individuo y de todo que otra cosa. Y luego también sí que es verdad que muchas veces la gente que utiliza química, hay mucha gente que utiliza química, tiene objetivos competitivos, hay mucha otra gente que no utiliza química que no tiene objetivos competitivos y cuando ya tiene ese chip, creo que una persona que no utilice química, que tenga objetivos competitivos y que tenga muy claro lo que quiere, también le va a dar mucha caña. Creo que puede residir ahí la diferencia o... No, que en mi caso, al final, que está claro. Si yo lo he dicho como un poco más... Sí. General, bueno. O incluso el hecho del ambiente con el que te muevas. La química muchas veces ha estado relacionada con un ambiente de culturismo hardcore. Sí. De gimnasio old school que se va a entrenar y fuera. Y a entrenar a muerte. Entonces, pero creo que está cambiando... creo que está cambiando esto dentro del culturismo natural y que hay ambientes en los que vas a entrenar y vas a darlo todo. Positivo, ¿eh? Sí, es muy positivo, es muy positivo. Y es ahí donde se van a ver grandes culturistas naturales. Son los que van al gimnasio a entrenar, los que se preocupan por descansar, los que se preocupan por comer, por llevarse el tupper a donde sea si se lo tienen que llevar y que tienen esa mentalidad. Me mola. Es lo que toca, tío. Me mola, y aparte porque lo ves como de verdad que... O sea, crees en eso. Claro. Es positivo. Bueno, esto ha sido un poco todo. ¿Qué te parece? Muy bien, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Has acabado, tío? Sí, hemos hablado un poco de todo, lo que tengas así más o menos apuntado. Pero bueno, que eso es indiferente. ¿Te has sentido cómodo? Muy cómodo hablando con es nosotros? una charla, tío. ¿Sí? Al final es eso. O sea, como lo planteamos nosotros, como vamos a sentarnos y vamos a hablar. O
Por eso muchas veces cuando quedamos con alguien o cualquier cosa, yo siempre estoy en plan, cállate, no vamos a hablar todavía. En plan, hasta que no estén las cámaras puestas, los micros conectados, que no se hable, porque al final es una conversación. Y me mola que sea una conversación en ese aspecto también para que la gente vea nuestros puntos de vista más reales. Eso es. En general. Como podemos, te lo he dicho antes, me has dicho, ¿qué vamos a hablar? Y te he dicho... no te agobies, vamos a sentarnos y hablamos, no hace falta que mires nada de nada. Bueno, te hemos traído una camiseta. Tenemos una camisetita. Ostras, qué grandes, tío. Así que... Joder, una 2XL tendré que llenarla, ¿no? Sí, Sí, tío. es para que la llenes. Si no la llenas... Si no la llenas, te traemos otra que No, ya no, mañana si no la llena, ya tienes excusa para llenarla. Venga, Eso a es. muerte. La próxima vez que vengas, Muchas gracias. tienes que haberla llenado. O sea, muerte. Empiezo ahora otra vez, o sea, con la fase de volumen real, así que... Eso se vamos con nada, fuera coña, si quieres, mañana te traigo. No, es que perfecta, tenemos que recogerla así. Perfecto. Es una 100%. 2XL realmente, pero talla como una XL. Talla Sí, o sea, nosotros tenemos nosotros esa tenemos también. esa. Ah, vale, pues perfecto. O sea que... Como Bueno. estoy igual de grande. También deciros a todos que nos habéis preguntado bastante, las hemos sacado ya, ¿vale? Si vais hoy a la página web y demás, están ya sacadas, que nos lo habéis preguntado. Y también la de Strange Religion está cerca. Así que bueno, que Claro. simplemente está en la página web, que lo sepáis. Lo dicho, ¿te ha molado? Muchísimas gracias, me ha molado mucho, ¿eh? ¿Volverás? ¿Vosotros? No, muchísimas Os ha gracias a molado ti, de mucho. verdad, por venir, tío. De verdad, ¿eh? Y Sí, ha estado muy sí. chula la charla. O sea, yo por lo menos me lo he pasado bien. Próximos días tocamos otros temas que la gente sugiera también, ¿no? Eso es. Temas si me quieren Mira, ver por aquí, si lo que quieren, hagan una si lo sugerencia. queréis dejar en los comentarios, podéis dejarnos temas. Podéis obviamente ir a ver a Eneco, a su canal, a sus redes sociales, os la dejaremos obviamente todo. Os lo habremos dejado ya al principio, lo que sea, y en la descripción también estará. Así que no os preocupéis por eso, que lo tenéis. Si no lo conocéis, te va a conocer todo el mundo, ¿eh? Tampoco Sí, te bueno. pienses que... Si no te conocen, algo están haciendo mal. Pero bueno, eso es todo, tío. Nada, Me muchas alegro, gracias, ¿eh? chicos, de verdad, igualmente. Bueno, chicos, ahora sí, ya cerramos el programa. Suscribiros si no estáis, dadle like, lo dicho en los comentarios, nos podéis dejar temas guays, gente que queráis que venga y hasta la próxima. Chao.